Hola hermanos y hermanas, hoy contaremos la historia de Caín, el primer hijo de Adán y Eva, cuya vida nos enseña sobre la envidia, la ira y las consecuencias de alejarnos de la voluntad de Dios. Su historia es un recordatorio de que nuestras decisiones, incluso desde los primeros momentos de la humanidad, tienen repercusiones profundas en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Acompáñanos en este viaje para descubrir la historia completa de Caín, como nunca antes la habías escuchado. Caín nació en un mundo ya marcado por la experiencia y aprendizaje de sus padres. Desde su primer aliento, fue testigo de la complejidad de la vida humana, la alegría de la creación, la necesidad de trabajar la tierra y el conocimiento de que el pecado y la desobediencia traían consecuencias que se extendían más allá de su propia existencia. Desde niño, Caín mostró un espíritu fuerte, curioso y determinado, rasgos que lo harían destacar, pero también serían semillas de conflictos futuros. Mientras crecía junto a su hermano Abel, la diferencia en sus destinos comenzó a manifestarse. Caín se dedicaba a la tierra, cultivando y labrando el suelo, mientras Abel se inclinaba hacia el cuidado de los animales y las ofrendas a Dios. Esta diferencia, aunque natural, empezó a despertar en Caín sentimientos de comparación, insatisfacción y, lentamente, envidia. La vida de Caín se desarrollaba entre la enseñanza de sus padres, quienes le recordaban la importancia de la obediencia, la humildad y la comunicación constante con Dios, y la sombra creciente de emociones que aún no sabía cómo controlar. Cuando llegó el momento de presentar sus ofrendas a Dios, la tensión interior de Caín alcanzó su punto crítico. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, con gratitud y corazón puro, mientras que Caín llevó de los frutos de la tierra, aunque sin la misma intención de devoción. La mirada de Dios, que reflejaba aceptación y desaprobación según la disposición del corazón, inclinó la balanza hacia Abel. Este acto fue suficiente para que la envidia y la frustración de Caín crecieran, corroyendo su espíritu con un sentimiento que lo aislaba de la luz y lo acercaba a la sombra del pecado. Dios, consciente del conflicto que germinaba en su corazón, habló a Caín con advertencia y compasión. Si haces el bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. A ti será su deseo, pero tú debes dominarlo. Estas palabras, cargadas de misericordia y guía divina, fueron un llamado a la reflexión, a la elección consciente de resistir la ira y la envidia. Sin embargo, el corazón de Caín, aún joven y no templado por la paciencia ni por la fe plena, se dejó arrastrar por la oscuridad, y la semilla de la violencia comenzó a germinar. La tragedia se consumó cuando, en un momento de furia y ceguera emocional, Caín invitó a Abel al campo y cometió el primer asesinato registrado en la humanidad. La sangre de su hermano clamó al cielo, y la presencia de Dios se hizo sentir con intensidad y gravedad. La advertencia divina se materializó en juicio, y Caín fue condenado a vagar sobre la tierra, lejos de la protección del Edén y de la cercanía directa con sus padres. La maldición sobre su espíritu y su destino lo acompañó, recordándole eternamente que la envidia, la ira y el alejamiento de Dios traen consecuencias irreversibles. A pesar de su castigo, la vida de Caín continuó, y su existencia se convirtió en una lección de advertencia y aprendizaje. Encontró medios para sobrevivir, para construir y vivir en un mundo ahora marcado por la responsabilidad personal, la necesidad de trabajar la tierra y la conciencia de su pecado. Su historia nos muestra que incluso después del error más grave, la vida sigue ofreciendo oportunidades para la reflexión, el arrepentimiento y la comprensión de la justicia divina. Sin embargo, la carga de sus decisiones permanecería con él, recordando a toda la humanidad que la obediencia, la humildad y la gestión de nuestras emociones son esenciales para vivir en armonía con Dios y con los demás. Caín, a pesar de sus actos y su castigo, dejó un legado en la humanidad, el recordatorio eterno de que la envidia y la ira, si no son controladas, pueden destruir no solo nuestra relación con Dios, sino también la vida de quienes nos rodean. Su vida, aunque marcada por la tragedia, ofrece enseñanzas profundas sobre la responsabilidad personal, el poder de la elección
y la importancia de cultivar un corazón lleno de fe y autocontrol. La historia de Caín es, al mismo tiempo, una advertencia y una oportunidad de aprendizaje para todos nosotros, recordándonos que nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden tener repercusiones eternas. Después de ser marcado y condenado a vagar por la tierra, Caín se encontró solo en un mundo que había cambiado para él. La protección del Edén ya no estaba disponible, y cada paso fuera del jardín era un recordatorio constante de sus errores y de la gravedad de sus actos. Sin embargo, la vida debía continuar, y Caín, aunque cargado por el peso de su pecado, buscaba sobrevivir, construir y dejar su huella en un mundo lleno de incertidumbre y desafíos. En su soledad, Caín comenzó a comprender la magnitud de sus emociones, la ira que lo había llevado a la tragedia y la envidia que había corrompido su corazón. Reflexionaba sobre la advertencia de Dios y sobre cómo la elección entre hacer el bien y sucumbir al pecado era una prueba que iba más allá de él mismo, afectando no solo su vida, sino la de todos los que vendrían después. Cada amanecer era un recordatorio de que debía aprender a dominar su espíritu y encontrar un camino que le permitiera seguir adelante sin ser consumido por la culpa. A medida que pasaba el tiempo, Caín se encontró con otros humanos que también habían comenzado a poblar la tierra. La interacción con ellos le ofreció oportunidades para aprender, compartir conocimientos y construir una comunidad, aunque siempre bajo la sombra de su pecado y de la conciencia de su castigo. Comenzó a enseñar a quienes lo rodeaban a labrar la tierra, a sobrevivir en un entorno que exigía esfuerzo constante y respeto por la naturaleza, transmitiendo su experiencia y las lecciones dolorosas que había aprendido sobre la ira, la envidia y la obediencia a Dios. Durante su errancia, Caín también encontró compañía y formó su propia familia, continuando la humanidad y transmitiendo tanto sus talentos como sus desafíos. Su descendencia fue testigo de la dualidad de la naturaleza humana, la capacidad de crear y construir, pero también la posibilidad de repetir errores graves cuando no se controla la ira ni se cultiva la obediencia y la fe. Cada generación que surgía de su linaje llevaba consigo la marca de la elección, el aprendizaje y la responsabilidad personal. Caín dedicó su vida a la construcción y a la creación, enseñando a sus descendientes el valor del trabajo, la perseverancia y la importancia de mantener una conexión con Dios, aun cuando sus propios errores seguían siendo un recordatorio constante. La tierra que antes había sido un paraíso perfecto, ahora se volvía un espacio de esfuerzo y aprendizaje, y Caín, con cada acción, se esforzaba por equilibrar el legado de su pecado con la oportunidad de transmitir sabiduría y experiencia a los que vendrían después. A lo largo de los años, Caín comprendió que la vida fuera del Edén estaba llena de desafíos, pero también de oportunidades para la redención y el crecimiento espiritual. Su historia nos enseña que incluso después del error más grave, es posible reflexionar, aprender y tratar de vivir de acuerdo con los principios divinos, reconociendo siempre la fragilidad humana y la necesidad de la guía de Dios en cada decisión. El viaje de Caín, marcado por el arrepentimiento, la responsabilidad y la construcción de su legado, nos recuerda que las elecciones humanas tienen consecuencias profundas y que el camino hacia la redención está siempre disponible para quienes buscan aprender, crecer y acercarse nuevamente a la voluntad divina. Su vida se convirtió en un testimonio de la complejidad de la naturaleza humana, la lucha entre la sombra y la luz, entre la ira y la obediencia, y entre el error y la posibilidad de enseñanza para futuras generaciones. La vida de Caín, marcada por su errancia y sus decisiones, se convirtió en un relato de dualidad, de creación y destrucción, de enseñanza y advertencia. Su descendencia, fruto de la unión con su esposa, reflejaba tanto la capacidad humana para construir y crear como la tendencia al error y la discordia. Cada hijo llevaba consigo la semilla del aprendizaje y la sombra de la historia de su padre, recordando que los actos de los ancestros pueden influir profundamente en el destino de las generaciones futuras. Entre la tierra árida y los ríos que corrían por un mundo ahora cambiado,
Caín enseñaba a sus hijos a trabajar, a cultivar y a cuidar lo que Dios les había otorgado. Les mostraba cómo construir refugios, cómo sobrevivir en un ambiente que exigía esfuerzo constante y cómo mantenerse firmes ante la adversidad. La vida de cada día era un ejercicio de disciplina y aprendizaje, donde cada error se convertía en lección y cada éxito en motivo de gratitud hacia Dios. Sin embargo, la sombra de la envidia y la ira que lo había marcado nunca desapareció por completo. Caín se encontraba a menudo reflexionando sobre sus decisiones, la tragedia de Abel y la marca que llevaba sobre su frente. Comprendía que el pecado y la maldad no eran simplemente actos aislados, sino fuerzas que podían crecer dentro del corazón humano si no se controlaban con fe, autoconciencia y obediencia a la voluntad divina. Estas reflexiones lo guiaban a enseñar a sus hijos sobre la importancia de dominar sus emociones, de actuar con justicia y de acercarse a Dios con humildad y sinceridad. Con el paso de los años, la familia de Caín comenzó a expandirse, creando una comunidad que aprendía a sobrevivir y a prosperar fuera del Edén. Los hijos y nietos de Caín heredaron tanto sus habilidades como las lecciones de sus errores. Algunos mostraban inclinaciones hacia la construcción, la música y la creatividad, reflejando la capacidad de la humanidad para generar belleza y progreso incluso en un mundo marcado por la imperfección. Otros, sin embargo, mostraban la dificultad de controlar sus impulsos y emociones, recordando que la tentación y el error son parte de la naturaleza humana y que la vigilancia espiritual es constante y necesaria. Caín, a pesar de su pasado, se esforzaba por impartir enseñanza y disciplina con amor y paciencia. Entendía que la redención no era un acto único, sino un camino diario que requería reflexión, humildad y conexión con Dios. Cada conversación con sus hijos, cada demostración de trabajo y dedicación, cada historia contada sobre Abel y la advertencia divina, se convertía en un acto de transmisión de sabiduría y en un intento de guiar a su linaje hacia un futuro más consciente y espiritual. A medida que envejecía, Caín meditaba sobre la vida que había llevado y la humanidad que comenzaba a surgir de sus descendientes. Comprendía que sus decisiones habían marcado el mundo, pero también que la oportunidad de aprender y mejorar siempre existía. Reflexionaba sobre la importancia de la justicia, la humildad, la obediencia y la necesidad de cultivar un corazón firme en la fe. Su historia, llena de errores, arrepentimiento y enseñanza, se volvía un legado que trascendía el tiempo, mostrando que incluso los actos más oscuros pueden convertirse en lecciones eternas si se reconocen y se corrigen con sabiduría y devoción. Caín enseñó a su linaje a valorar la vida, a respetar la creación de Dios y a entender que cada acción humana tiene un impacto profundo en el mundo y en las futuras generaciones. Sus errores se transformaron en advertencias vivientes y sus enseñanzas se volvieron guía espiritual. La dualidad de su existencia, la sombra de la culpa y la luz de la enseñanza, se convirtió en un ejemplo eterno de la complejidad del corazón humano y de la necesidad de vivir con conciencia, fe y responsabilidad. La vida de Caín revela la complejidad del corazón humano, la constante lucha entre la luz y la sombra, entre la obediencia y la tentación, entre la razón y las emociones descontroladas. Desde su nacimiento hasta sus últimos días, cada paso de su existencia estuvo marcado por la elección, reflejando el eco eterno de sus actos. Él, que fue el primer ser humano en experimentar la tragedia del pecado fraterno, se convirtió también en el primero en comprender, aunque lentamente, la necesidad de la responsabilidad, la reflexión y la vigilancia sobre su propio corazón. Caín aprendió que el mundo fuera del Edén no era solamente un lugar de supervivencia, sino un campo de prueba espiritual. Cada amanecer traía consigo la oportunidad de recomenzar, de trabajar con humildad, de enseñar a sus descendientes y de reflexionar sobre los errores que habían marcado su alma. Comprendió que la justicia divina no solo castigaba, sino que también enseñaba, y que la misericordia de Dios podía guiar al hombre incluso después del error más grave. La familia que Caín construyó se convirtió en un microcosmos de la humanidad en formación.
Sus hijos y nietos heredaron tanto sus habilidades como las lecciones de sus errores. Algunos mostraban inclinaciones hacia la construcción, la creatividad y la música, reflejando la capacidad humana de generar belleza y progreso incluso en un mundo marcado por la imperfección. Otros, sin embargo, evidenciaban la dificultad de controlar sus impulsos y emociones, recordando que la tentación y el error son parte inherente de la naturaleza humana y que la vigilancia espiritual debe ser constante. Caín, a pesar de su pasado, dedicó su vida a enseñar con paciencia y amor, intentando transformar su legado de pecado en un legado de sabiduría. Comprendió que la redención no era un acto único, sino un camino diario que requería reflexión, humildad y conexión constante con Dios. Cada conversación con sus hijos, cada gesto de trabajo y dedicación, cada relato sobre Abel y la advertencia divina, se convertía en un acto de transmisión de sabiduría, un intento de guiar a su linaje hacia un futuro más consciente y espiritual. Con los años, meditando sobre la vida que había llevado, Caín comprendió que sus decisiones habían dejado huella en el mundo, pero que la posibilidad de aprender y mejorar siempre existía. Reflexionaba sobre la justicia, la humildad, la obediencia y la necesidad de cultivar un corazón firme en la fe. Su historia, llena de errores, arrepentimiento y enseñanza, se convirtió en un legado que trascendía el tiempo, mostrando que incluso los actos más oscuros pueden transformarse en lecciones eternas si se reconocen y corrigen con sabiduría y devoción. La vida de Caín nos enseña que nuestras decisiones afectan no solo nuestro destino, sino también el de quienes nos rodean y de futuras generaciones. Nos recuerda la importancia de la vigilancia sobre nuestros pensamientos, emociones y acciones, y la necesidad de cultivar la justicia, la paciencia y el amor en el corazón, incluso cuando la sombra del error y la ira parece dominar. Cada acto humano puede fortalecer o debilitar la conexión con lo divino, y cada elección, por pequeña que parezca, tiene repercusiones eternas. Oh Dios eterno, Creador de los cielos y la tierra, te agradezco por mostrarnos, a través de la vida de Caín, la profundidad de la elección humana, la responsabilidad de nuestros actos y la necesidad de mantener el corazón firme en tu voluntad. Te pido discernimiento para reconocer la envidia, la ira y la tentación cuando intenten guiarme, y que fortalezcas mi espíritu para actuar siempre con justicia, humildad y amor. Ayúdame a aprender de mis errores, a transmitir sabiduría a quienes me rodean y a caminar con fe, incluso cuando la sombra del pecado parece cercana. Que mi vida, como la de Caín, sea un testimonio de aprendizaje, redención y conexión constante contigo, Señor, y que mi corazón permanezca guiado por tu luz, ahora y siempre. Amén.